Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Wilfer, soy paciente con epilepsia hace 32 años y este canal es especial para todas aquellas personas que tienen epilepsia, tienen esta condición. Quiero compartirles mi experiencia y apoyarlos en lo que los puede ayudar. Hoy quiero hablar de cómo manejar el tema emocional cuando tenemos epilepsia. Bueno, primero que todo quiero decirte que no te sientas mal, que no te aflijas porque tienes esta condición. Al contrario, nosotros que tenemos esta enfermedad sabemos que no es fácil. Tú eres un guerrero, eres muy fuerte, una guerrera. Nadie más que tú sabes lo duro y lo difícil que es levantarse después de tener una crisis. Ese dolor que sientes en tus piernas, el peso tan grande que tienes en tu cuerpo, dolor muscular, tu cabeza duele demasiado, tú sabes que es algo que nada se puede comparar, mover simplemente tus ojos es algo muy fuerte. La sensación que se siente cuando tocas el agua, súper helada. Son diferentes circunstancias que te hacen ser muy fuerte. Entonces no te sientas mal, no te aflijas, tú eres muy fuerte. Y con la ayuda de Dios, con la ayuda de los profesionales, vas a superar pronto esta situación y vas a tener una vida tranquila y vas a estar más controlado. ¿Qué es lo más importante? Tener una orientación. Entonces, si estás empezando a tener esta enfermedad o ya la tienes hace un tiempo, lo más importante es saber qué tipo de epilepsia es la que tú tienes. Para eso, dirigirte a tu especialista, en donde te puedan realizar un examen, un electroencefalograma, una videotelemetría, y así saber qué tipo de epilepsia es la que tú tienes. Ese es el primer paso. Y de ahí empezar un tratamiento adecuado. Tenemos que tener paciencia con los tratamientos, porque cada tratamiento es diferente de acuerdo al tipo de persona, el género, el peso, el metabolismo, el tipo de epilepsia, obviamente. Entonces son diferentes circunstancias que tu especialista tiene que tener en cuenta. Hay pacientes que un determinado tratamiento les funciona súper bien desde el primer mes. Hay otros que no, ese tratamiento no funciona. Yo lo he vivido muchas veces. Entonces lo más importante es tener paciencia, no caer en el estrés, en la desesperación, porque eso va a desencadenar nuevas crisis. Entonces no hay que caer en eso. Voy a compartirles un poco de mi experiencia, cómo he venido llevando la epilepsia en mi vida. Entonces mi epilepsia empezó desde que yo era muy niño. Yo tenía 10 años prácticamente. Empecé a tener crisis donde inicialmente no perdía la conciencia. Ya después, cuando tenía más o menos 11, 12 años, empecé a tener ya pérdida de conciencia, una epilepsia generalizada, lo que me decían en ese entonces. Entonces empecé ya un tratamiento, se fueron controlando las crisis, aunque eventualmente tenía una que otra, por decirlo. En mi adolescencia fueron aumentando. Asimismo, pues empezamos otros tratamientos. Es una etapa de cambios y de igual manera hay que ir cambiando los medicamentos, las diferentes etapas que se va viviendo cuando estamos en la adolescencia. Y empezando ya mi edad adulta, después de los 18, empiezo a tener una situación que se llama mioclonías o epilepsia mioclónica juvenil, que también le denominan. Eso quiere decir que son movimientos involuntarios que tú tienes cuando estás consciente o inconsciente, cuando tienes crisis también. Desafortunadamente en ese tiempo no me daba la posibilidad casi de salir, de moverme, porque eran muy constantes. Estaba convulsionando muy constante, estaba teniendo las crisis y fueron más o menos dos o casi 3 años que no me podía casi desplazar. Entonces encontré un gran aliado en ese entonces, porque obviamente uno cae en la tristeza, en el desespero, en el estrés, y encontré un gran aliado que fue el arte. Cerca a mi casa había una fundación donde daban clases gratuitas de artesanías, de pintura, y yo tuve la oportunidad de tomar estas clases. Siempre me había gustado la pintura y empecé a pintar cuadros, y eso me ayudó bastante. Ya las crisis empezaron a bajar porque yo estaba teniendo crisis casi que semanal.
ya empezaron a bajar cada 15 días, cada 20 días, perdón. Y gracias a Dios empezamos un buen tratamiento con un especialista, con mi neurólogo. Empezamos un medicamento que me retiró totalmente las mioclonías. Poco a poco se fueron yendo las convulsiones. Estamos hablando más o menos a mis 23 años. Y de ahí en adelante ya pude nuevamente tener una vida tranquila, una vida normal. Empecé a trabajar, muy juicioso, muy responsable, antes que todo con el tratamiento. Hay muchas cosas que no podemos hacer, ¿no? No se puede trasnochar tanto, saben que deben estar alejados de pronto de los ruidos en exceso, las luces, porque esas son situaciones que desencadenan crisis. El alcohol, también tienen que tener en cuenta el alcohol. Cuando uno está en un tratamiento con epilepsia, tomar alcohol, desafortunadamente, pues daña un poco la responsabilidad que estamos teniendo con el tratamiento. Gracias a Dios empecé a trabajar y empecé a cosechar mis frutos, empecé a comprar mis cosas. Eso me ayudó mucho. Gracias a Dios empecé mi proceso, yo le digo, de salvación con la epilepsia. Duré más o menos unos 4 o 5 años sin tener crisis. Ya después tuve mi microempresa y empecé a hacer cosas que hacía cualquier persona. Entonces, lo importante siempre era estar muy juicioso con mi tratamiento. Y así vine llevando mi vida normal hasta la pandemia. Les cuento que en la pandemia, pues yo fui una de las personas que tuvo el COVID. Yo fui contagiado, tuve el COVID. Curiosamente tuve una crisis nuevamente. Y también empecé a tener unas situaciones gástricas y unos problemas de sodio. Y resulta que fue debido a que yo había tomado toda mi vida unos medicamentos anticonvulsivos que van desencadenando esos problemas. Entonces eso es importante que siempre lo tengas en cuenta con tu especialista. Obviamente yo llevaba más de 30 años tomando esos medicamentos. Entonces hubo que realizar un cambio total. Al realizar ese cambio, volví nuevamente a tener crisis. Entonces tener crisis casi que semanales. Y es una situación nuevamente difícil, ¿no? Porque uno ya teniendo una vida establecida y que vuelvan a estar estas crisis, pero ahí es donde tenemos que ser más fuertes, aprovechar nuestra experiencia que ya hemos tenido, no decaer, tener mucha paciencia y ser muy juiciosos con tu historia médica, con tus medicamentos, para que así tu especialista se pueda apoyar más fácil y te pueda dar un buen tratamiento. En mi caso probé como 2 o 3 tratamientos que inicialmente no funcionaron, medicamentos que conmigo no funcionaron. Gracias a Dios hoy la ciencia, la tecnología, los medicamentos han avanzado mucho. Entonces hace más de un año empecé un nuevo tratamiento que me empezó a retirar totalmente las convulsiones. En este momento, gracias a Dios, no tengo crisis y sigo llevando una vida tranquila. Sigo trabajando. En mis tiempos libres me dedico también a pintar, a realizar diferentes actividades que pueda tener la mente tranquila. Entonces, el consejo que yo te doy es siempre ser muy responsable con tus tratamientos. No desesperarte si no te está funcionando. Tranquilo, el médico va a seguir mirando otro medicamento, otra dosis, de acuerdo al tipo de epilepsia que tienes, ¿no? Y ánimo, si de pronto puedes hacer actividades como el arte, como la pintura, manualidades. De pronto ahorita está el tema de germinar, de sembrar. Eso también ayuda mucho, distrae tu mente. Entonces, como te decía, tú eres un guerrero, una guerrera, y esta condición no te hace débil, te hace más fuerte. Entonces estamos hablando en otro video. Bye bye, me encantó saludarlos.